Nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Las parábolas son unas de las historias y de las secciones más amadas y conocidas por muchos. Las parábolas son fáciles de recordar y han quedado en nuestra mente y han sido usadas por Dios para traer su verdad a través de los siglos. Pero también las parábolas han sufrido mucho maltrato, ¿no? En donde se han manipulado y se han usado de una forma ilegítima para justificar toda clase de ideas que no son las que los autores bíblicos tenían en mente. Cuando estamos estudiando el Evangelio de Mateo, una de las cosas que han sido valiosas para nuestra iglesia es poder estudiar los libros en secuencia y ir pasando versículo por versículo, lo cual nos da contexto, nos ayuda a entender de qué está hablando el autor y a dónde va con lo que quiere decir. Y nos ayuda a ponernos en el lugar de este hombre, de Mateo, viviendo a mediados del siglo I, y escribiendo todas estas historias, no porque son las únicas que recuerda, sino porque él quiere lograr un objetivo. En este libro, Mateo lo que está buscando es demostrar que Jesús es el Mesías que había sido prometido a Israel, que Israel rechazó y que ahora es el Salvador del mundo a través de la obra de su muerte y resurrección, que ya era parte de un plan que iba a traer el perdón y la limpieza de los pecados, y que ahora la iglesia había sido enviada hasta los confines de la tierra para predicar en todas las etnias del mundo este mensaje de buenas noticias, de un Mesías salvador, un rey conquistador, que murió en una cruz, pero que no fue derrotado, sino que más bien cumplió todo lo que había planeado hacer. Así que Mateo nos está hablando acerca del rey y acerca del reino que Dios planeó establecer en este mundo a través del rey. El reino de Dios es una realidad que no depende de ninguna persona. Dios es rey porque Él es el autor, es el dueño, es el creador y es el que está dirigiendo toda la historia. Él gobierna todas las cosas. Pero el reino de Dios se va a mostrar en el mundo de diferentes formas. La forma que va a ser la cúspide, el clímax, la forma más exaltada del reino de Dios en este mundo, tiene que ver con algo que todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron. Y es que un día, un descendiente de la mujer, que no solamente un hombre más, sino que es Dios hecho hombre, va a llegar y Él va a librar al mundo de todo lo que el pecado trajo al mundo. Y va a establecer un reino de justicia eterna. Y en ese reino, todos los que participen de ese reino van a ser los benditos de Jehová, los que van a disfrutar del gozo y de las bendiciones que Dios planeó para el hombre y todos los que estén unidos a Él y a este reino. Entonces, este tema es un tema central para todo el Evangelio de Mateo. Cuando llegamos al capítulo 13, Mateo está mostrándonos que este reino fue ofrecido a Israel realmente. El rey vino y vino a los suyos. Él vino mostrando las señales que habían sido anunciadas por los profetas y amando y sirviendo y llamando al pueblo a arrepentirse y a creer en el mensaje que él estaba predicando y a tomarlo a él como el rey legítimo. Así que este era un momento clave. Este era el momento que Israel había estado esperando por siglos. Pero en ese momento tan trascendente, Israel va a hacer lo inimaginable. Israel va a decidir rechazar a su Mesías, comenzando desde los líderes que incentivaban al pueblo para
para alejarse de Cristo, y toda la gente que terminó mostrando lo que habría en sus corazones, el pueblo de Israel terminó gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, y fueron responsables de la muerte del rey que vino a salvarles. Ahora, todo esto no escapó del plan de Dios. Esto ya Dios lo había pensado de esta manera, y el rechazo de Israel iba a ser la forma en la que Dios iba a cumplir una salvación que era mucho más grande que la que Israel entendía. Era la salvación del pecado, era la salvación de la esclavitud, del propio corazón. Era la salvación del cambio de un corazón para que pueda vivir la justicia de Dios y que pueda disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Y eso solo podía pasar si alguien pagaba el precio por el pecado de la humanidad. Así que era necesario que Cristo muera, era necesario que Israel rechazara al Señor. Pero esto no se había revelado de forma tan clara en el Antiguo Testamento. Sí hay pasajes que hablaban del rechazo al Mesías, como Isaías 53, pero no hay pasajes en el Antiguo Testamento que expliquen qué iba a pasar después de ese rechazo. Los pasajes del Antiguo Testamento hablaban del Mesías viniendo, después, de alguna forma extraña, el Mesías sufriendo y después del Mesías reinando. Pero ¿cómo conectar esta idea del Mesías rechazado y después el Mesías en el trono gobernando a todos? El Antiguo Testamento no explicaba cómo iba a ser la historia entre el rechazo del Mesías y el trono donde se iba a cumplir todo lo que se había dicho de su reino. Así que en este punto, en Mateo 13, lo que está pasando es que Jesús fue rechazado y ahora Jesús va a juzgar a la nación de Israel a través de un nuevo sistema de enseñanza, las parábolas. Las parábolas van a ser la forma en la que Jesús va a cerrar los oídos y los ojos del pueblo de Israel para que ahora que rechazaron ya no tengan otra opción más que seguir endurecidos hasta cumplir todo lo que Dios había planeado y que ellos maten a Cristo. Así que ahora Jesús le da la espalda, en un sentido, a Israel, y ahora se abre una nueva etapa, una nueva era, justo acá en este punto, en donde el reino de Dios no es que se va a cancelar. El reino de Dios vino, el rey estaba ahí, así que el reino no se cancela, el reino sigue adelante. Pero ahora Jesús va a explicar de qué manera va a seguir el reino. El reino y lo que Jesús va a decir del reino no había sido explicado por ninguno antes que Cristo. Estas parábolas son tan importantes porque Jesús, a través de estas historias, no solo va a cerrar los ojos y los oídos de Israel para que ellos no entiendan, sino que le va a explicar a sus discípulos cómo tienen que entender el reino a partir de este rechazo y cómo va a ser la próxima era de la historia en donde el reino de Dios va a estar presente, pero no como ellos imaginaban. Ellos imaginaban que cuando llegara el rey, inmediatamente el rey iba a ser puesto en el trono y que iba a dominar a todos sus enemigos. Pero lo que están viendo ahora es que el rey está acá, pero hay rechazo y hay oposición. Y Jesús empieza a hablar del rechazo creciendo y va a empezar a hablar de su muerte. Y los discípulos no entienden. ¿Qué pasó? ¿Falló lo que Dios había dicho? ¿Por qué si el rey está acá, no pasó lo que anticipamos, esa llegada del reino de forma inmediata? Jesús con estas parábolas le va a explicar por qué. Todo esto es parte del plan. Y el pueblo, ahora los discípulos de Cristo, tienen que repensar todo lo que habían entendido del reino. Todo lo que se dijo del reino se iba a cumplir en el futuro. Pero ahora estaba entrando una nueva etapa en donde ellos tienen que entender cómo va a llegar el reino futuro hasta ahí. Desde el rechazo de Cristo hasta el reino del Mesías físicamente, donde se cumplan todas las profecías, iba a haber una era que iba a estar marcada por lo que estas parábolas van a reflejar. Por eso estas parábolas se las llaman las parábolas del reino,
donde el término los misterios del reino, que explicamos la semana pasada, tienen que ver con estas verdades que están siendo reveladas. Para nosotros esto es muy importante. Imagínate cuando Mateo escribió esto, ya la historia de la iglesia había comenzado. Ya hacía unos 30 años por lo menos que las iglesias se estaban fundando y estaba avanzando en el mundo el evangelio. Entonces Mateo está escribiendo su libro en parte para que la iglesia entienda su identidad, para que entienda cómo es que va a funcionar esta etapa, para que la iglesia no tenga falsas expectativas, para que no se desilusione cuando vea la persecución y la oposición y cuando vea la apostasía, sino que entienda, esto tiene que pasar. Esto es parte de lo que Dios dijo que iba a pasar. Así que las parábolas sirven para que la iglesia de la época de Mateo y de todos los tiempos y de nuestro tiempo entienda el reino de Dios en esta época. Estas parábolas tienen que ver directamente con nosotros. Así es como funciona. El término iglesia no está acá, va a aparecer un par de capítulos más adelante, pero la iglesia está viviendo la realidad que va a describir cada una de estas parábolas. Así que la semana anterior estudiamos el propósito de las parábolas, en la anterior vimos la primera, así que hoy vamos a ir a la segunda parábola que aparece en el versículo 24 al 30. Hay unos versículos ahí como entre medio de la parábola y la explicación, pero lo que voy a hacer es saltearme esos y vamos a leer después del 36 hasta el 43 y vamos a estudiar entonces la parábola del trigo y la cizaña. Mientras la estás leyendo, quiero que tengas esto en mente. Cuando estudiamos la primera parábola, Jesús explicó un concepto del reino, y es que la predicación del reino iba a salir al mundo, pero muchos iban a rechazarla. Cuando los discípulos escucharon esto fue un cambio, porque ellos pensaban el reino va a abarcar todo el mundo y va a ser algo inmediato. Pero Jesús dijo no, el mundo es como diferentes terrenos y 3/4 de los terrenos están describiendo los corazones que van a terminar rechazando al Mesías. Y solamente un porcentaje menor es el que va a traer fruto. Entonces, en esa primera parábola, Jesús explicó este principio de cómo el reino iba a ser construido por medio de la predicación y este rechazo general y que iba a mantenerse hasta el final en esta forma. Hoy vamos a estudiar la segunda parábola, donde vamos a ver otro principio. También en esta vas a notar que Jesús usa algunos conceptos de la primera. Va a hablar de un sembrador, va a hablar de semillas, va a hablar de un campo, pero en esta parábola el concepto es otro. Ahora cuando la leamos vas a ver que lo que Jesús va a mostrar con esta parábola es que en el reino no solamente va a recibir el rechazo de muchos, sino que en el establecimiento del reino va el pueblo de Dios a convivir en una realidad mixta. El reino de Dios no es una situación en donde solamente hay hijos de Dios. El reino de Dios va a establecerse y va a desarrollarse con una realidad compartida, en donde en el mismo campo está creciendo el trigo y la cizaña. Y el pueblo de Dios tiene que entender esto para no desalentarse cuando vea que el establecimiento del reino no sucedió ya, no sucedió de forma completa. Y van a tener que mirar esta realidad mixta y van a tener que abrazar la dificultad y van a tener que confiar en el Señor de que Él está controlando esto y que al final del día Él va a tener la victoria y que al final del día el reino va a terminar siendo limpiado completamente, pero Dios en su sabiduría va a esperar hasta ese día final para limpiar el mundo y para traer esa expresión final del reino. Así que vamos a leer todo el pasaje y después vamos a estudiarlo, ¿sí?
Dice el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora en el versículo 36 tenemos la explicación de la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El título que puse para esta segunda parábola fue Mezclados pero distintos. Mezclados pero distintos. Y le puse este título porque creo que el corazón de esta parábola tiene que ver con que el pueblo de Dios puede entender esta realidad de un reino mixto. Un reino en donde el reino realmente comenzó y donde Cristo realmente está gobernando, pero en donde todavía están en medio nuestro muchos que no son seguidores de Cristo. Y entonces Jesús va a explicar esta realidad para que la iglesia pueda vivir en medio de este mundo y de este reino. Lo primero que tenemos es, podríamos llamarlo el principio ilustrado. El principio ilustrado. Jesús va a contar la parábola y como ya expliqué antes, las parábolas él las contaba en público y eran historias que tenían un propósito, tenían un tema y Jesús estaba poniendo en esa historia verdades muy valiosas, muy importantes. Pero son historias que sin la explicación no eran más que solamente algo interesante que escuchar. Pero no explicaba nada, no terminaba de llevar a la persona a un entendimiento, a una conclusión. Y entonces esto iba a venir después para los discípulos. Pero cuando Jesús contó esta parábola, estaban sus discípulos ahí presentes y Jesús cuenta esta historia de una manera sencilla, pensando en poner en esta historia estas verdades profundas en cuanto al reino. Así que comienza el versículo 24 diciendo, les refirió otra parábola diciendo. Y en esta expresión les refirió, podemos pensar a Jesús presentando una historia que él armó, en donde él planeó cada uno de los elementos de esta historia para comunicar estas verdades profundas. Jesús era un maestro de la retórica y de la enseñanza. Él sabía cómo expresar y él sabía cómo explicar estas verdades. Así que sus historias son muy precisas, muy valiosas, muy ricas. Comienza esta historia con este título, el reino de los cielos es semejante a. Esta misma expresión Jesús la va a repetir en todas las demás parábolas que vamos a tener en este capítulo. Y por esta expresión lo que está diciendo Jesús es que toda esta escena que se va a describir tiene un paralelo con la realidad del reino de los cielos.
Jesús no está señalando un elemento, Él no está diciendo que el hombre de esta parábola es como el reino, sino que si podríamos tomarla como un paquete, todo lo que esta parábola representa se parece a algo que es verdad en el reino de los cielos. Esto es importante porque las parábolas, cuando vos las interpretás, no estás tratando de ver cada detalle y pensar cómo se conecta con la realidad espiritual. Porque en las parábolas no se planeó de esta manera la historia, se planeó como un todo. Hay un concepto que la parábola está comunicando. Así que cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante a, está preparándonos para entender a través de la historia ese concepto y después conectarlo con la realidad espiritual. ¿Cómo se parece esta escena común, natural, que ellos conocían muy bien, con lo que Él quiere que sepan del reino de los cielos? Así que para ellos era muy conocida la historia o eran elementos muy comunes. Tal vez para nosotros necesitemos un poquito de contexto para tener más en claro cómo Jesús está conectando después la realidad espiritual con estos detalles. Así que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hay un hombre que es dueño de un campo, no se nos dice de qué tamaño haya sido este campo, pero el que él tenga un campo propio nos haría pensar, este es un hombre con una buena posición económica. Y él tiene trabajadores que se van a mencionar más adelante, que están trabajando para él, a quienes los contrata por día. Y él hizo una inversión para poder hacer producir el campo. Él sembró en su campo buena semilla. Se la llama buena porque él seleccionó esta semilla. Él piensa que esta es una semilla que va a traer un buen fruto. Y él va a pensar, a través de estas semillas voy a tener la ganancia que estoy buscando. Así que se seleccionó y se sembró esta semilla con esta expectativa. Más adelante se nos va a decir que estas semillas eran semillas de trigo. Y el trigo en la región de Galilea era uno de los cultivos que se sembraba. En el Imperio Romano era el cultivo más usado. Entonces, un hombre que siembra un campo con trigo era algo sumamente natural. Todos podrían entender y saber cómo funcionaba esa dinámica. Así que no es que él lo sembró solo, vas a ver ahora que hay otros trabajando, pero él es el que está guiando todo esto. Así que es su campo, son sus intereses, es su inversión, él está buscando su ganancia y entonces él hace lo que es legítimo hacer, él va a sembrar el campo para esto. Ahora, en el versículo 25 aparece la situación que rompe el equilibrio de esta historia. Dice, mientras dormían los hombres, estos serían los hombres que estuvieron trabajando para sembrar, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No se menciona que ellos se durmieron como algo negativo. Es obvio que si uno trabajó todo el día, tiene que descansar. Y esta gente fue a dormir porque esto es lo que se hace en el día de trabajo. Pero ahora se presenta a otro personaje, el enemigo. No se nos explica cómo llegó a ser enemigo de este hombre. No se está diciendo de que este hombre considera al otro un enemigo contra el cual le habrá hecho algún daño, pero sí se menciona de este, que es el enemigo del dueño del campo, un plan malvado para perjudicar a este otro a quien él odia, a este otro al que él quiere ver en la ruina. Entonces, lo que planeó fue sembrar cizaña entre el trigo. En medio de la noche, él tomó otra clase de semilla. La semilla que se menciona acá es otra planta que, por lo que investigué, es una planta que se parece mucho al trigo y que cuando empieza a nacer no se podría notar una diferencia hasta que al final empieza el trigo a alargar la espiga y ahí el fruto termina mostrando la diferencia. Son dos plantas distintas, pero los judíos en ese tiempo tenían la idea de que la semilla de cizaña
había sido en realidad semilla de trigo que se había corrompido y que había degenerado la especie y que había creado un pseudo trigo, un falso trigo. Entonces, no sé si hay algo científico que se pueda hacer para ver si hay alguna conexión entre estas semillas o no, pero en la mente del judío había una relación entre las dos semillas. Con la diferencia que el trigo es un alimento básico y muy usado, la cizaña era una semilla que era venenosa, que probablemente no te iba a matar, pero si se te mezclaba en todo lo que estaban preparando, imagínate, cosechaban el trigo y no habían tenido cuidado y se habían ido algunas espigas de cizaña, esas poquitas semillas iban a hacer que la persona que comiera ese pan terminara descompuesto. Entonces, era muy importante que no se mezcle el trigo y la cizaña. Los hombres de esa época hacían mucho esfuerzo para limpiar los campos de estas malas hierbas, ¿no? Y de cuidar de que no se mezclara. Entonces, este hombre se había asegurado que se había sembrado la buena semilla. El enemigo, claramente, lo que está pensando es perjudicar la cosecha del amo. Y ahora, con todo ese campo mezclado, era tan difícil de separar que iba a terminar perdiendo todo lo que él había sembrado. Así que ahí vemos al enemigo y su intento de destruir los cultivos de este dueño de campo. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. No es que recién ahí nació la cizaña, pero recién ahí se dieron cuenta de lo que había pasado. Entonces, era normal encontrarse con algo de cizaña en el campo y lo que hubiesen hecho, hubiesen ido y hubiesen sacado si es que creció algún yuyo. El campo es así, ¿no? Vos no podés mantenerlo completamente limpio, así que hay un trabajo constante que hay que hacer. Así que se hacía mucho esfuerzo para limpiar un campo si es que hubiese aparecido cizaña. Pero lo que acá pasó fue algo totalmente fuera de lo normal. No es que encontraron un par de espigas, sino que todo el campo, mezclado entre medio de todo el trigo, está ahora la cizaña. Y estos hombres vienen confundidos, sin entender lo que pasó al amo, al dueño del campo, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? La pregunta de ellos parece bastante ingenua, ¿no? Tal vez pensando, podría haber habido algún problema con la semilla, que nos hayan dado una semilla que estaba adulterada, una semilla que no era la correcta. Tal vez era un problema ahí. ¿O qué puede haber cambiado la situación? Porque nosotros estuvimos ahí, nosotros sembramos todo esto. Así que, ¿cómo llegó ahora toda esta cizaña al campo? No sabemos cómo el amo sabría lo que ahora les va a decir. Tal vez alguien se lo había dicho, o tal vez él unió los cabos y él es un hombre inteligente. Él conoce las intenciones de otros, así que no dudó y muy pronto él se dio cuenta cuál era el problema. Les dijo: un enemigo ha hecho esto. Así que ahora ya saben qué había pasado, pero el tema es ahora cómo lo resolvemos. Los siervos le preguntan: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces, esto hubiesen hecho los trabajadores con un poco de gramilla que creciera. Pero toda esta gramilla metida entre medio de todo el trigo, el amo dice: esto es imposible. Y hay algo que él tiene en su mente como prioridad. Él quiere cuidar su inversión. El trigo que está ahí sembrado, hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y estas semillas que están creciendo, es verdad, estas otras plantas, es verdad que van a estorbar el desarrollo óptimo del trigo. Pero tratar de sacarlo ahora va a hacer más daño que ayuda. Y ahí sí vamos a perder toda la cosecha, porque si vos hubieses sacado esto antes, tal vez se hubiese podido, pero para este punto que ya está dando fruto, las raíces están todas mezcladas.
y los frutos y estas espigas han crecido y están todas mezcladas. Así que ellos proponen el plan y el amo dice lo siguiente, el versículo 30. Este sería el eje de esta parábola en donde el amo está diciendo lo que él va a hacer y esto va a marcar en el paralelo lo que Jesús quiere que entienda la iglesia en cuanto a esta era, en cuanto al tiempo que estamos viviendo y el reino, este principio en cuanto al reino. Lo que va a decir el dueño es, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Este es el corazón de la parábola y el amo entonces va a, para proteger el trigo, pensar, este es el mejor camino para que siga adelante el proyecto inicial. Lo que explica cómo va a ser al final, dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Cuando llegue el momento de la siega, ya va a estar toda listo la espiga y ahora sí va a haber que hacer un trabajo muy minucioso, en donde se va a tener que seleccionar todo lo que se va a cosechar. Pero para no mezclar todo y tener que seleccionarlo grano por grano, lo que se va a hacer es primero se va a cosechar todo lo que no sirve. Y se lo va a atar y se lo va a quemar. Se lo va a quemar porque no queremos que nada de esto se mezcle con el trigo. Se lo va a quemar porque no sirve para nada. Se lo va a quemar para poder destruirlo completamente y no siga afectando el campo. Se lo va a quemar para que desaparezca. Y después de haber quemado todo aquello, ahora le va a decir, recoged el trigo en mi granero. Hay un depósito que se construyó para guardar el grano que representa el capital de este hombre, representa las riquezas de este hombre, las inversiones futuras de este hombre. Así que en este granero se guarda todo ese trigo y se dice, este es mi granero, es su posesión. Así que al final, este hombre que fue atacado por un enemigo y que el enemigo planeaba que se arruine toda su cosecha, él va a tener su grano seguro en su granero. Pero el proceso de cómo va a llegar ese grano hasta ahí, ahora incluye algo que los siervos no habían imaginado. Va a tocar dejar crecer junto en el mismo campo dos clases de semillas distintas, al final del tiempo hacer esa separación y entonces quemar una y tener la otra como la ganancia para la cual él había invertido todo esto. Entonces al final el enemigo no iba a lograr su cometido, el amo, el dueño del campo, iba a tener su cosecha. Así que esa fue la ilustración del principio. Cuando la multitud escuchó esto, claro, esta historia la conocían, pero ¿a qué hacía referencia esta historia? ¿Cómo conectarla con sus vidas, con su situación? ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con todos estos cuadros? Pero ¿se acuerdan que lo que Jesús hacía era terminar estas historias y no dar ninguna explicación de ellas? Cuando llegamos al versículo 36, vamos a ver ahora el principio explicado. Porque dice que entonces el versículo que entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Jesús hacía un ministerio muy intenso, estaba con gente todo el tiempo, pero había momentos en donde él se alejaba de las multitudes, a veces para estar solo orando, a veces para descansar con sus discípulos, o a veces para poder tener un tiempo de explicación solo con los discípulos. Así que lo que hace Jesús ahora es alejarse y entrar en la casa. Acá probablemente esta es la casa de Pedro y ahora en un lugar privado es donde va a pasar lo próximo que se va a narrar. Dice que acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No se dice que las multitudes hayan querido saber el significado de estas parábolas. Es que las multitudes no estaban siguiendo a Jesús
porque querían que Él les enseñe o les dirija. Había toda clase de motivaciones, había curiosidad, había intereses personales, pero en general la multitud no quería aprender. Es propio del discípulo querer aprender, ¿no? Así que no nos sorprende de que no se diga nada de la multitud, pero ahora llegan a la casa y los discípulos se acercan a Jesús diciendo, enseñanos. Vos lo reconocés porque un hijo de Dios se caracteriza por este apetito, ¿no? Tiene hambre por la palabra. Y no solamente quiere que le abren la palabra, él quiere entender la palabra, él quiere que se le expliquen, porque él quiere que la palabra dirija su vida, él quiere entender los misterios de Dios, la sabiduría de Dios. Así que él indaga, él busca al Señor una y otra vez. Y esto es lo que los discípulos hicieron ahí con Cristo. Lo que le piden es que les explique. Esto tiene que ver con la interpretación. Que les haga entender, les haga ver el sentido con el que se estaba diciendo esto. Y Jesús inmediatamente va a responder. Jesús no dudó, Jesús no dio vueltas, él estaba esperando que los discípulos le pregunten, porque él quería explicárselas. Ahí en Marcos 4:34, Marcos dice lo siguiente, dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Marcos hace ese contraste de una forma mucho más radical, ¿no? Él dice, a ellos nada, a sus discípulos todo. Jesús no está siendo mezquino con sus discípulos, Él está abocado a ellos. Él quiere que ellos entiendan. Sus discípulos tienen el apetito, así que esto es la combinación perfecta. Lo que estás viendo acá es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en los versículos que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando Él habló del propósito de las parábolas? ¿Por qué Él les habla en parábolas? Es para que el que no tiene, aún lo que tiene le sea quitado. Y al que tiene, se le dé más. Y vos estás viendo esto pasar acá, ¿no? Las multitudes no tienen nada. Aún lo que tienen a un maestro. Pero aún el maestro está hablando de formas que ellos no entienden. Y los discípulos tienen. ¿Tienen qué? Tienen todo, dice Marcos. Tienen más. Así que Jesús no les habla con pesar o con palabras que ellos no puedan entender. Ahora Él va a ser muy claro y muy directo. Él les va a explicar toda la parábola y más que eso, Él les va a aplicar esa parábola y les va a mostrar qué tiene que ver con ellos esa parábola. Así que podríamos ver lo próximo de esta manera. Lo primero que va a hacer Jesús es darle la relación de cada uno de los elementos de la parábola con la realidad espiritual para que ellos hagan la conexión. Y una vez que ellos hagan la conexión, aún ahí Jesús no solamente va a dejar que ellos saquen la aplicación, sino que les va a dar la aplicación también de una forma muy directa y muy clara. Fíjense los elementos de la parábola. ¿Qué significa esta parábola? Él dijo, en primer lugar, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Acá se está refiriendo a sí mismo, el título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico que ellos reconocieron muy bien. Jesús está hablando de sí mismo como el Mesías, el Rey prometido. Y Él, en su ministerio, está reflejando la actividad de este hombre. ¿Se acuerdan que el que siembra es el dueño del campo? Él es el que hace la inversión y lo que se va a cosechar es suyo, ¿no? Es su granero. O sea, el que siembra la semilla no es un trabajador contratado para esta actividad. Acá cuando Jesús dice el Hijo del Hombre es el que siembra la semilla, está diciendo, Él es el dueño del campo. Él es el que hace la inversión. Él es el que va a recibir todo el fruto de este campo. En segundo lugar, el campo es el mundo. Esta parte de la parábola es muy importante porque cada uno de estos elementos es importante. No tenemos que imaginar nosotros a qué se refieren, tenemos que seguir lo que Jesús está diciendo. Así que Jesús dice que el mundo es el campo. Ya vimos en la parábola anterior a un sembrador que sale a sembrar y que la semilla cae en diferentes terrenos.
Ahora hay cosas que son similares. Hay un sembrador, o sea, Jesús está pensando en una cosecha que va a ser traída a través de la predicación, pero hay elementos que van a cambiar. Ahora no se habla de muchos campos o muchos terrenos, se habla de todo el mundo como un solo terreno. El concepto de que todo el mundo es un solo terreno está mostrando que el reino que se vino a establecer es un reino que abarca todo lo que Dios creó. Todo el universo, todo el mundo. La palabra mundo acá se puede usar en varias formas, pero en este caso, cuando Jesús dice el campo es el mundo, se está refiriendo a todo el planeta Tierra, a todo el lugar donde la gente vive. Entonces su reino es un reino que no tiene límites, no está planeado solamente para la nación de Israel. Este reino se va a establecer con un propósito universal. Y en ese mundo va a suceder lo próximo que se va a señalar. El campo es el mundo entonces. La buena semilla son los hijos del reino. Acá hay un cambio. En la parábola anterior, la semilla era la palabra, ¿no?, que estaba siendo predicada. Y el terreno era la gente. En esta próxima parábola, la imagen cambió. Esto es importante también porque las parábolas, cada una tenés que interpretarla con sus propios elementos. No tenés que llevar de una parábola a otra. Así que Jesús ahora cambia el elemento y la semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Bueno, los hijos del reino son los que están respondiendo al mensaje del Evangelio y que están volviéndose seguidores de Cristo. Son personas que son discípulos del Señor. Entonces, en este mundo, por medio de la predicación, lo que Dios está trayendo son plantas, son individuos que van a ser colocados en este mundo con el propósito de llevar fruto para los propósitos del dueño. Y este es un cuadro muy, muy claro para pensar en un creyente verdadero, ¿no? Un creyente verdadero es colocado por Dios. Esto hace, ¿no es cierto?, a propósitos soberanos de Dios, a un obrar directo de Dios. Son colocados en este mundo para llevar fruto, para sus propios intereses, para su propia gloria. Y esto es lo que reflejan a estos creyentes. Se los llama hijos acá, y este término es muy común en todos los evangelios, ¿no?, que a los creyentes se les llame hijos de Dios. En este caso, hijos del reino son los que están puestos ahí por Dios. El próximo elemento dice, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces este es el cuadro. En este mundo que le pertenece a Dios, en donde Él está buscando llevar gloria a su nombre a través del fruto de sus hijos, hay un enemigo. Acá se lo llama el malo, y más adelante, ¿no es cierto?, vamos a ver, este es el diablo, este es Satanás. Y se habla entonces de otros hijos, de otras personas. ¿Por qué se les llama acá hijos de Satanás? Bueno, al Hijo de Dios se le llama así porque verdaderamente nosotros hemos sido engendrados por Dios. Nosotros lo que hemos traído es el ADN de Dios en la nueva naturaleza que ha sido creada en nosotros. Entonces nosotros somos hijos de Dios no solamente por asociación, sino somos hijos de Dios por nuestra naturaleza redimida. Nosotros somos hijos de Dios y llevamos los genes de Dios. No somos dioses, pero Dios ha comunicado a nuestra nueva naturaleza sus atributos comunicables. Dios nos ha transferido parte de lo que Él es. Entonces, su santidad, todos sus atributos morales están puestos en nuestra nueva naturaleza para que nosotros reflejemos a Dios. Entonces, nosotros somos hijos de Dios en esa forma. El diablo, él no tuvo ningún hijo.
en este sentido ni en ningún sentido. Pero acá se le llama hijos del diablo a personas, no porque hayan sido engendradas por el diablo, sino porque reflejan las cualidades del diablo. Y ha sido la obra del diablo la que ha cambiado el corazón de estas personas para que reflejen su naturaleza caída. Entonces hay muchos pasajes que tratan a los incrédulos, a los que no son hijos de Dios, como hijos del diablo. De hecho, en el mundo solo existen estas dos clases de personas. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando vos lees en Génesis 3:15, esta es la referencia más antigua que tenemos para pensar en los hijos del diablo. Cuando se le habla a la serpiente y le dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí en el huerto, después de la caída, después de la entrada del pecado al mundo, Dios va a decir que el resto de la historia va a estar marcado por una tensión, una enemistad. Y la enemistad tiene que ver con el descendiente de la mujer y todos los que se asocien a él y los hijos de la serpiente. ¿Quiénes son los hijos de la serpiente? Son todos los que siguen el ejemplo de la serpiente. Son todos los que son leales a la serpiente. Son todos los que han abandonado su lealtad a Dios para alinearse a la serpiente en sus propósitos. Estos son hijos de la serpiente, son de la simiente de ella. De ahí hay muchos otros pasajes que se los trata de esa manera. Por ejemplo, en Juan 8:44, Jesús le habla a los fariseos con estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, ustedes son hijos del diablo porque hacen lo mismo que el diablo. Tal vez un pasaje también importante y que aportaría acá es el de Primera de Juan, capítulo 3. Hay un versículo en el versículo 8 y también en el versículo 10, se hace referencia a esto, a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí en el versículo 8, 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. O sea, es hijo del diablo. Así que, ¿quiénes son los hijos del diablo? Bueno, son todos los que no son hijos de Dios. ¿Y cómo reconocemos a los hijos del diablo? Bueno, son los que no aman y no hacen justicia. Así que Jesús está usando esta parábola para que vos entiendas la realidad en la que estás viviendo. Vos vivís en un mundo en el que Dios gobierna. Él es el dueño. Él creó este mundo con un propósito: que su gloria sea reflejada a toda la creación y el universo entero pueda deleitarse en esa gloria, en esa hermosura. Pero hay un enemigo que está obrando de manera activa en este mundo en contra del dueño de este mundo. Su intención, ¿cuál es? Es destruir todo el obrar de Dios. Es frenar esta cosecha. Es que la gloria no sea para Dios, sino Él quiere robarla para sí mismo. Él quiere ser igual a Dios. Así que Él ha sembrado en este mundo algo que es contrario a la naturaleza del Hijo de Dios. Tal como la cizaña, aunque puede ser muy parecido externamente, es muy diferente en su naturaleza. En esa diferencia, ellos no van a servir a este propósito del amo en el que él va a usar el fruto para su propia gloria. Entonces, su destino es ser quemados y ser destruidos. Así que esta es la realidad que está pintando. Esta es la realidad en la que convivimos nosotros todo el tiempo. Nosotros vivimos en este mundo en donde el reino de Dios está.
Pero Dios ha querido que ese reino que ya está entre nosotros no llegue de manera inmediata. Y vos te preguntás, ¿por qué en este mundo todavía hay tanta maldad? ¿Por qué en este mundo tanta oposición a los propósitos de Dios? ¿Por qué tantos enemigos de la causa de Cristo? ¿Por qué tanta persecución? Y tenés que entender, esto no está mostrando que Dios está perdiendo la batalla. No está mostrando algo extraño que debería sorprendernos. Esto es lo que Jesús anunció en esta parábola que iba a suceder. Es que en el plan de Dios, Él permitió que este enemigo siembre esta cizaña. Ahora, ¿por qué Dios permitiría algo así? Si Él fuese a establecer su reino, ¿no debería Él directamente aniquilar a todos sus enemigos y hacer lo que los siervos de esta parábola pensaron, ¿no? Si se sembró cizaña y ahora salió a luz, ¿por qué no arrancamos toda la cizaña y dejamos que crezca solamente el trigo? ¿No sería mejor que después de la venida de Cristo se hubiese establecido el reino de tal manera en que no haya quedado ningún incrédulo y todo el pueblo de Dios pueda entonces desarrollarse sin ningún obstáculo, sin ninguna presión, sin ninguna persecución, sin ninguna tentación, sin ningún tropiezo? ¿No sería mejor? Pero el padre de familia, el dueño de este campo, no creyó que era lo mejor. ¿Por qué no era lo mejor? Él dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también y lastimemos el trigo. Su interés es el trigo, ¿no? Él quiere cuidar el trigo. Dios está pensando en su pueblo, pero Él está pensando que esta realidad mixta, en un mundo en donde existen los dos reinos, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, esto sirva para cumplir sus propósitos. ¿En qué forma? Bueno, el creyente en este mundo, viviendo en medio de la cizaña, va a ser un testimonio del evangelio a este mundo. Y en un sentido, todos nosotros fuimos cizaña en algún momento, ¿no? Y si nosotros estamos hoy en Cristo y estamos hoy disfrutando de los beneficios del reino, y un día vamos a disfrutar de lo que va a decir más adelante, de la fase final del reino, fue porque en la gracia de Dios, Él no destruyó toda la cizaña, sino que Él fue paciente. Y Él permitió que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Además, el trigo no iba a ser destruido por la cizaña. La cizaña iba a crecer junto con el trigo. Pero el trigo estaba a salvo, estaba seguro. Los propósitos de Dios para su pueblo no van a ser arruinados por ningún enemigo, por ningún propósito de maldad que quiera frenar la obra del Señor. Más bien el ataque, la presión, la persecución, la dificultad de convivir con un mundo pecador va a ser parte de la herramienta que Dios va a usar para hacer crecer a su propio pueblo. Entonces, esto es parte del plan. Esto no tomó por sorpresa a Dios y no está arruinando los planes de Dios. Ahora, hay algo más para decir en esta mezcla de trigo y cizaña. La obra de Satanás de mezclar lo que se parece al obrar de Dios, pero es contrario a naturaleza, no queda solamente en el mundo y lo que Él está haciendo en el sistema de este mundo. ¿Saben hasta dónde entra? Hasta la intimidad misma de la vida de la iglesia. Porque la iglesia es parte de este campo, ¿no? Claro, el campo es más que solamente la iglesia congregada, la cizaña está desparramada por todos lados. Pero ¿saben dónde más está desparramada la cizaña? En medio del pueblo de Dios, acá mismo, en la iglesia local. ¿Y por qué el diablo siembra cizaña dentro del pueblo de Dios? O sea, ¿qué sería la cizaña? La cizaña son falsos creyentes que están imitando la vida espiritual, pero no tienen la verdadera naturaleza de un creyente. Esos falsos creyentes van a crecer juntos y por un tiempo no se va a notar la diferencia entre uno y otro.
Pero tarde o temprano el fruto se va a hacer evidente. Y uno se ve marrón y el otro se ve negro. El marrón es el trigo, ¿no? Y el fruto que es negro es el de la cizaña. Uno es beneficioso y uno trae gloria a Dios y el otro trae amarga y destruye la obra de Dios. Y eso es parte de lo que vos vas a tener que convivir toda tu vida. Esto es importante que vos lo sepas porque tal vez caerías en el peligro de crear una falsa expectativa en cuanto al reino de Dios. Y vos pensarías, bueno, si nosotros somos la iglesia, entonces la iglesia es pura, ¿no? La iglesia está unida, la iglesia está amando a Dios, está viviendo para Dios. Y de repente te das cuenta de que hay apostasía en medio de la iglesia. Y personas renuncian a la fe y se vuelven al mundo para vivir. Y entonces esto te toma por sorpresa y te desanima y pensás, ¿y entonces qué pasó? ¿Fracasó el obrar de Dios? ¿O será que no es verdad lo que dice la Biblia en cuanto a la conversión, en cuanto al evangelio, en cuanto a la iglesia? Todo lo contrario, es verdad. Por eso esa persona apostató. Porque la Biblia dice que así va a pasar. Porque en el campo de Dios hay trigo y cizaña creciendo juntos. Porque en la vida de la iglesia vos verías personas que sí están mostrando celo para seguir a Cristo y vivir una vida fiel a Él y honrarle a Él. Y hay personas que de repente empiezan a mostrar que no hay temor de Dios, que no hay deseo por una vida de santidad, que no hay amor por los hermanos. Y de repente cuando vos ves esto te desanima. Pero tenés que entender, esta es la realidad del reino de Dios en el presente. Es así, es normal y va a ser así hasta el final del tiempo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Gálatas 2, por ejemplo, versículo 4 y 5, Pablo habla de falsos creyentes con estas palabras. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Él dice, hay falsos hermanos entre nosotros. Y estos falsos hermanos están sembrando falsas enseñanzas que nos están seduciendo a abandonar nuestra confianza en el Evangelio y en la gracia de Dios y volver a los ritos del judaísmo. Y dice, no cedimos ni un instante. Claro, la vida de cuerpo tiene que edificarse mutuamente, ¿no? Y tienen que vivir relaciones de confianza y de cuidado y de amor. Pero tenés que saber esto también. El pueblo de Dios no está libre de falsos hermanos que en esa interacción van a servir de tropiezo más que de ayuda. Hay otro pasaje, ahí en Hebreos 12, versículo 15. Mirá Hebreos 12, 15, esta advertencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y yo sé que este versículo alguno lo ha usado para hablar, cuidado con tu corazón, no guardar amargura en tu corazón, tener cuidado con las raíces de amargura. Pero este versículo no tiene nada que ver con guardar amargura en tu corazón. Este versículo tiene que ver con cómo falsos creyentes amargan la vida del pueblo de Dios. Son hombres como Esaú, que aman su propio vientre, que aman sus propios deseos, pero que conviven en el pueblo de Dios. Y ellos son de tropiezo para el pueblo de Dios. Y entonces el autor de Hebreos te da una advertencia, cuidado con ellos. Crecen como yuyos en medio de un campo donde se sembró buena semilla, pero donde hay un enemigo sembrando también cizaña. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Habrá entre vosotros. Y no pienses ni por un momento que el IBM San Justo es la excepción. Falsos maestros van a venir. Te explican, ¿no es cierto?, su verdadera naturaleza, aunque ellos se disfrazan, y te muestra cómo detectarlos, ¿no? Ellos negarán al Señor que les rescató. Estas personas las vas a detectar porque ellos no ven a Cristo como su Señor. Ellos no se inclinan ante Él. Sus voluntades no están rendidas. Entonces puede ser que hablen de una manera muy atractiva, pero en la práctica sus vidas no reflejan su misión a Cristo. Entonces vos vas a poder detectarlo por los frutos de estas personas. Entonces Jesús sigue con la descripción ahí en el versículo 39. El enemigo que la sembró a esa cizaña, o sea, el que está operando, el poder que está atrás de la realidad de que haya muchos que no aman a Dios, fuera y dentro de la iglesia, el que está atrás es el diablo. ¿Sí? La palabra diablo acá es una descripción, es un título que significa el calumniador o el que acusa falsamente. Y esta es una de las descripciones de nuestro enemigo. Él está tratando de destruir la obra de Dios con sus mentiras. Entonces, la difamación es la obra de Satanás. Por eso es que cuando alguien está murmurando en el contexto de la iglesia o hablando mal de otro hermano, lo que está haciendo es propio de Satanás mismo. Literalmente se le llama a mujeres que hablan de esta manera diablas, porque diablo no es solamente un término para referirse al ser espiritual, Satanás, sino para referirse a esta actividad de difamación y de destrucción. Y esto es lo que el diablo quiere hacer. Entonces su técnica es, él infiltra sus obreros, su cizaña dentro del pueblo de Dios, y a través de la difamación y de las mentiras, él destruye la obra de Dios. Él quiere enredar toda la obra de Dios y destruir cualquier esperanza de una cosecha que lleve gloria a Dios. Entonces la Biblia nos advierte, hay un enemigo real. No tenemos que ser ingenuos. Satanás quiere destruir esta iglesia y toda la obra del Señor. Y Él lo está haciendo de una forma muy intencional. El último, la siega, es el fin del siglo. El momento de la siega. Así como el campo tiene un ciclo natural en donde todo se prepara para ese momento de culminación, así también todo el universo fue creado con un ciclo. Solamente que no es un ciclo eterno, es un ciclo que llega a un punto de clímax, a una culminación. Cuando usa ahí la palabra fin, está hablando de ese clímax. Toda la historia de la humanidad está dirigiéndose a ese clímax. No es que solamente la historia va a terminar, sino que la historia se va a completar. La historia va a alcanzar el punto para el cual fue creada. Y Dios la pensó. Y Dios lo va a tener a su tiempo. Entonces, el fin del siglo, esa culminación de todos los tiempos, es el tiempo de la cosecha, y los segadores son los ángeles. Hay muchas cosas que no sabemos de los ángeles, nos crean mucha curiosidad, cuáles son sus actividades y de qué manera están operando en nuestro tiempo y hacia el final, y hay cosas que no entendemos. Pero sí, por ejemplo, pasajes como este y muchos otros nos muestran que al final de los tiempos los ángeles van a tener un lugar clave, importante, para hacer este trabajo que hicieron los cosechadores en la parábola, separar. Nosotros no vemos los corazones, ¿no? Solo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Y por eso ningún ser humano es capaz de ser el juez final. Nosotros vivimos en este mundo y tenemos que
aceptar que vamos a convivir con una realidad mixta. Vamos a convivir con hermanos que son realmente hermanos. Vamos a convivir con gente que no son hermanos y son nuestros enemigos o que están tratando de frenar la obra del Señor. Y vamos a convivir con falsos hermanos que se presentan como tales, pero que en realidad van a servir como instrumentos de Satanás para crear tropiezos y división y frenar la obra del Señor. Y vos tenés que aceptar esa realidad, porque vos no podés limpiar el campo. Vos no podés hacer, bueno, vamos a hacer algo para que no haya ningún enemigo del Evangelio entre nosotros. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién conoce los corazones? ¿A quién sacamos? Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos esa realidad. Es una realidad mixta, pero tenemos que saber que es mixta, ¿sí? Aún en esta iglesia, en cada iglesia, es una realidad mixta. Pero hay alguien que sí sabe los corazones y él sí puede separar. Y evidentemente él le va a encargar a los ángeles que tienen una capacidad para hacer esta tarea, que ellos no van a fallar. Y cuando llegue ese día, ellos van a separar. Entonces, vimos el principio ilustrado, el principio explicado y ahora terminamos el principio aplicado. De manera que, y de manera que es la transición gramatical para darnos una conclusión lógica. Algo que se infiere de lo anterior. Ya que lo anterior es verdad, entonces ahora esto es lo que podemos suponer y es la conclusión natural y lógica. De manera que. Entonces ahora viene la aplicación. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Si bien todo crece junto, Dios conoce los corazones y un día Él va a traer el juicio sobre los hijos del malo, sobre los que están alineados con Satanás, viviendo de acuerdo al reino de Satanás. Y entonces este versículo habla del juicio futuro, lo habla con este tema, quema en el fuego, lo va a quemar en el fuego. Jesús habló mucho del infierno. Este es uno de los pasajes que describe el infierno, ¿no? La descripción tiene más detalles en el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Mira esto, Jesús va a ordenar y todos los ángeles le van a obedecer. Esto muestra su autoridad sobre todo el mundo espiritual. Ya la vimos cómo Él echó fuera a los demonios, pero ahora Él va a dar una orden y todos los ángeles del cielo van a estar a su disposición. Este es otro término, ¿no es cierto?, que muestra la deidad de Cristo. Y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Así que los primeros que van a ser juntados son los que van a ser quemados. O sea, el mundo es el campo, el trigo va a quedar acá. Los que van a ser arrancados y sacados son los que no pertenecen acá. Son los que son cizaña, que va a ser destruida porque es inservible y no va a ser preservada porque quiere ser alejada lo más posible de aquello que es precioso para el amo. Entonces, el dueño. Entonces va a ser recogida, va a ser cosechado. Y fíjate dos descripciones de la cizaña acá. Dos descripciones de los hijos del malo. Ellos son, en primer lugar, los que sirven de tropiezo. La palabra acá da a entender de que ellos son los que hacen caer a los creyentes. Le ponen trampa a los creyentes. Hay muchas formas en las que sirven de tropiezo los incrédulos a los creyentes. Por ejemplo, hay muchos que suben videitos pornográficos y que los creyentes caen en pecado mirándolos. Todos esos que suben esos videitos son estas personas de las que se está hablando acá. Todos los que están fomentando la rebelión contra Dios, todos los que están oponiéndose al avance del reino de Dios, todos los que están llevando a pecar a los hijos de Dios, ya sea por difamación, por mentira, por división, todos los que sirven de tropiezo para el pueblo de Dios, ellos son la cizaña que va a ser destruida, va a ser quemada. Jesús dijo así: ay del mundo por los tropiezos,
Porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, esto es inevitable, porque vivimos en un mundo mixto. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Juicios inimaginables para aquellos que están del lado del reino de las tinieblas, sirviendo los propósitos de Satanás, frenando el obrar de Dios y haciendo tropezar al Hijo de Dios. El segundo título que se le va a dar son los que hacen iniquidad. El primero fue una descripción de una sola palabra. En este caso es una frase que se va a usar. Y en esta frase, la forma como está dicha, está mostrando una acción continua. Los que hacen continuamente iniquidad. El que es del diablo se conoce por esto. Él practica el pecado. Él se complace en el pecado. Eso es su vida, eso le define. Él no está arrepentido por el pecado, él no está escapando del pecado, él está entregado al pecado. La cizaña se ve de esta manera. Los hijos de Dios pecan también, ¿no? Pero ellos no son los que hacen iniquidad. Ellos son los que no quieren pecar. Y si llegan a pecar, tienen un abogado que está a su lado para sostenerles, para interceder por ellos. Muchos pasajes describen al incrédulo como este que hace y practica el pecado. Tal vez uno de los más claros es 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y se acuerdan ese pasaje cuando Jesús va a separar a las ovejas de los cabritos y a los cabritos les va a enviar al tormento eterno y le va a decir, ¿por qué? Ellos dijeron, van a decir ellos, no hicimos señales en tu nombre, no predicamos. Y él les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es una persona que va a estar en el infierno para toda la eternidad. Hay una diferencia entre un creyente que peca y una persona que está definida por el pecado y que vive para el pecado. Así que estos son la cizaña. Y a ellos los va a echar en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí vino la cosecha, echados al tormento eterno. Y ahora versículo 43. Entonces, una vez que se ha limpiado todo el mundo, todo el campo de la cizaña, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿No te llena esto de esperanza, de expectativa? Esto que se está diciendo acá, esa palabrita entonces, ¿sabes qué está mostrando? Esta no es la realidad presente. Hoy los justos no están brillando como el sol, ¿no? Hoy los justos siguen luchando contra el pecado. Hoy los justos siguen en este proceso de santificación continua. Con esta esperanza, un día, cuando llegue la culminación del tiempo, cuando sea limpiado todo el campo, ese día va a ser el día más glorioso porque mi vida va a reflejar el carácter de Dios ya sin impedimentos. La luz de la santidad, la luz de la gloria de Dios reflejada en el pueblo de Dios de forma perfecta. Este es el mismo cuadro que señala Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan las justicias a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El gozo del creyente es esta expectativa, libre para siempre de todo pecado, toda mancha, toda arruga. Y ahora vamos reflejando la gloria de Dios para siempre. Y esa realidad ya no va a ser una realidad mixta, porque ya la cizaña va a ser quemada. Quemado no quiere decir aniquilado como los testigos de Jehová creen, la destrucción final y completa del alma, porque habla del lloro y el crujir de dientes permanente, entonces ese es tormento eterno. Pero en el creyente, la gloria eterna. Y termina con este llamado, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Y esto hace referencia a lo que Jesús dijo antes cuando habló del propósito de las parábolas. Una cosa es tener la capacidad de escuchar, otra cosa es poder oír. Poder oír es una gracia de Dios que permite que un hombre que está muerto en sus delitos y pecados
por la obra del Espíritu Santo, pueda percibir la verdad y pueda verse perdido y pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y desee esa gloria. Y quiera dejar atrás toda su vida de pecado para seguir ahora a Cristo como el Señor de su vida. El que puede escuchar esas palabras debe responder a esas palabras. Porque este llamado es lo que va a hacer que una persona sea trigo en el campo de Dios. Y su vida no va a cambiar de ubicación. Él va a seguir viviendo en la misma casa, yendo a trabajar al mismo lugar, pero su naturaleza va a haber cambiado completamente. Su destino va a haber cambiado completamente. Y un día esto va a salir a luz, cuando la culminación del tiempo llegue. Entonces, para cerrar, podríamos repasar algunos de los principios que vimos. Jesús no enseñó un establecimiento inmediato y completo del reino, sino un proceso gradual que culminaría en el fin, cuando el juicio final exponga la condición de todos los corazones. Entonces tenemos que aceptar eso. Dios es sabio. Hay una razón por la que todavía convivimos con la cizaña. Dios está obrando en los corazones, en nuestros corazones, en sus vidas también. Tenemos que ser pacientes. Entonces, vos tenés que vivir en medio de esta realidad mixta, pero recordando tu identidad. El hecho de que vos vayas a los mismos lugares, trabajes en las mismas cosas, convivas en los mismos ambientes, estemos en el mismo culto, no te hace igual al impío. Vos sos distinto. Vos sos trigo, él es cizaña. En apariencia tal vez no hay gran diferencia. En el fruto es clara la diferencia. Tenemos que ser conscientes de la batalla espiritual y Satanás como enemigo de Dios que está buscando destruir sus propósitos. Entonces tenemos que ser cuidadosos de las falsificaciones en medio de la obra de Dios. Cuando dice Jesús que no saquen la cizaña, no está diciendo que una iglesia fiel no tiene que excomulgar a una persona que no está mostrando fruto de conversión. Porque en ese caso uno está viendo que no es de Cristo. Pero como decía antes, nadie conoce los corazones. Entonces, una iglesia nunca va a poder evitar esta realidad mixta. Entonces, lo que tenemos que hacer es convivir con la cizaña. Es llamarles a Cristo. Convivir con la cizaña no es convivir con nuestro enemigo. El enemigo es Satanás. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestro enemigo no es el incrédulo. El incrédulo debería poner compasión en nuestro corazón. Saber que vos sos trigo y él es cizaña no te debería dar orgullo. Eso fue misericordia. Y no te debería alejar, sino que te debería acercar en compasión y misericordia, sabiendo a dónde se dirige esta persona. En su ceguera, en la dureza de su corazón. Entonces no son nuestros enemigos. Tenemos que convivir. Pero la iglesia tiene que tener una definición clara, ¿no?, de cómo se ve una persona que está siguiendo a Cristo. Y tal vez podemos pensar también, el futuro de la iglesia es glorioso. La iglesia es una iglesia que va a triunfar. El trigo va a quedar en ese granero. El enemigo no va a lograr frenar el propósito del dueño de este campo. Él puede ser astuto, él puede sembrar engaño, mentiras, divisiones, pero al final del día el Señor gana. Cuando llegue el último día, Él conoce los corazones, Él va a separar y Él va a cumplir lo que Él se propuso desde el comienzo. Así que podemos tener ánimo, confianza, amor, compasión y vivir como extranjeros y peregrinos en un mundo que no es nuestro. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta historia, esta parábola que de una forma tan eficaz trae en nuestros corazones todos estos pensamientos y convicciones, nos hacen aceptar que vamos a caminar en este mundo en estas condiciones y nos hacen esperar con mucho más ansia ese día donde estemos brillando con tu gloria para siempre. Señor, sigue limpiando tu iglesia, sigue afirmándonos, sigue, Señor, dándonos compasión y usándonos en este mundo para que muchos sean traídos al reino de la luz, sacados del reino de las tinieblas. Y Señor, queremos ver
tu nombre exaltado. Tu gloria es el fin por el cual queremos servirte y queremos crecer y queremos predicar. Señor, porque tú eres el dueño, tú mereces toda la alabanza, toda la adoración. Y, Señor, la ofrecemos ahora a ti también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.